Bueno, entonces pues bienvenidos todos. En este sí pues vamos a ver cómo escribir artículos de investigación. Pues aquí vamos a ver por qué debemos escribir artículos o publicar esos resultados y las pautas. Y listo. Pues nosotros a lo largo de este curso de trabajo de grado estuvimos haciendo una investigación mezclada en nuestro caso con metodologías de innovación. Pero pues lo más importante después de hacer una investigación es que se divulguen los resultados, ¿cierto? Que se publique. ¿Por qué? Porque pues de ahí hay algo interesante o de ahí se puede hacer, compartir conocimiento que enriquece en sí, digamos, a la comunidad científica o a la comunidad a la cual nosotros pertenecemos. Entonces, gracias a que muchos están publicando diferentes artículos, nosotros podemos ver si estamos abordando un problema, cómo lo abordaron otros grupos de investigación, otras personas, qué ideas se tomaron ellos. Por ejemplo, en nuestro caso, si era la aplicación ambiental, entonces, ¿cómo hacen ellos para abordar, por ejemplo, este tipo de aplicaciones ambientales? ¿La están usando? ¿Cómo les fue? Es importante divulgar eso para saber, bueno, nosotros hasta dónde llegamos y qué hicimos de diferente respecto a otros. En los artículos es importante la redacción, porque una mala redacción puede impedir o retrasar la publicación de un buen trabajo. Nosotros podemos hacer el trabajo súper chévere, pero si no tenemos un buen artículo redactado, entonces pues hasta ahí, digamos, llegó nuestra ilusión de chévere, porque entonces no podremos transmitir claramente a otros qué fue lo que hicimos y no podremos divulgar. Bueno, entonces en las partes del artículo, un artículo tiene diferentes partes. Entonces acá, en nuestro caso, vamos a ver que los artículos, ante todo, lo primero que tienen es un título, luego tendrán un abstract o resumen, una introducción de donde vamos a contar cuál es el problema, materiales y métodos, cómo se estudió el problema, resultados que encontramos y discusión qué significa eso y incluso el trabajo futuro. Y aquí las referencias. Esto es casi como cuando nosotros escribíamos un cuento, ¿cierto? Pero este es un cuento, digamos, un poco más científico, porque nosotros decíamos tiene introducción, nudo y desenlace. Entonces, una trama y desenlace aquí. En nuestro caso también nosotros empezamos con una introducción, contando cuál es el problema y aquí estamos contando realmente qué hicimos, cuál fue la trama y en qué terminó todo esto, el desenlace. Esas son las partes de un artículo de manera general. Si se acuerdan, nosotros habíamos colocado por ahí un ejemplito que era de una hipótesis de una chica que queríamos saber si estaba interesado o no en un galán. Entonces habíamos hasta dicho que la hipótesis decía que a mayor galantería, aumenta ella más el interés en este galán. Y con eso, entonces supongamos que hicimos una investigación y llegamos a una conclusión. Si yo voy a colocar el título de ese artículo donde voy a publicar eso, entonces puedo para el título guiarme en uno de estos temas. Sobre mi tema de investigación, por ejemplo, en ese caso, técnicas de conquista masculina y su incidencia en el éxito de las relaciones. O puedo irme en la pregunta, ¿cómo aumentar el éxito en las relaciones de pareja mediante diferentes técnicas de conquista? O centrado en la controversia, ¿sirven? ¿No sirven esas técnicas? O centrado en la conclusión. ¿Sabía usted que el 90% de las relaciones exitosas implican unas técnicas adecuadas de conquista? Algo así. Entonces, fíjense que nosotros podemos colocar el título relacionado a esto. El título tendrá como dos momentos de elaboración, al inicio de nuestro artículo y al final. Aquí entonces vamos a ir trabajando de manera alterna con la plantilla IEEE que les acabo de compartir en el grupo Skype. Entonces, pues vamos allá, vamos a abrir nuestra plantillita. Por eso vamos pensando entre todos los integrantes de este equipo cómo podríamos hacer nuestro artículo, ¿listo? Entonces vamos a ver por acá. Hola, buenas noches a los que van llegando. Por aquí hay una plantillita. Bueno, entonces vamos a trabajar sobre esta plantilla. Listo, entonces aquí vamos a ver sobre esta plantilla cómo vamos a hacer. Bueno, muchachos, voy a sacarle copia a la plantillita. Ustedes también la tienen allá. Vamos a ver acá.
Vamos a ver con un formato copia. Listo. Entonces vamos a suponer que es nuestra aplicación ambiental. ¿Listo? Ah, bueno, dejemos más bien esta y trabajemos sobre esta. Bueno, este sería nuestro título. El título tampoco puede ser tan largo, pues que sea una cosa exhaustiva y detallada, sino tiene que ser algo claro y conciso. En este orden de ideas, entonces, de acuerdo a estos tips que se nos dan al tema de la investigación o pregunta central o el que sea la controversia en las conclusiones, ¿qué títulos se les ocurren a ustedes para su tema de investigación que fue centrado precisamente en esta aplicación ambiental? ¿Qué sugieren ustedes, muchachos? Los quiero oír. Por el chat, aquí por micrófono, ¿qué se les ocurre? ¿Qué dicen que podemos poner acá? A ver, ¿qué podemos colocar acá? Nada, nadita, nada. No se nos ocurre. Bueno, vamos a ir mientras ustedes van pensando, vamos viendo acá. Me voy a apoyar en todo esto que ustedes entregaron hoy, que está, por cierto, muy elaborado y muy chévere. ¿Listo? Entonces vamos a ver, ¿qué podríamos colocar? Bueno, podemos hablar como tal de nuestra aplicación. Podemos colocarle, por ejemplo, el problema, alguna conclusión que nosotros tengamos ahí en mente. ¿Qué se les ocurre, muchachos? A ver, miremos acá. Ujujú. Miremos acá sobre el manual. ¿Qué más cosas nos puede? Educa tu mente para que respire tu ambiente. Miren, por ejemplo, aplicativo reciclaje. Podríamos con esto hacer, por ejemplo, una sigla, URA, algo así. Eh, bueno, entonces, por ejemplo, posibles títulos que nosotros, hola Ricardo, buenas noches. Entonces, posibles títulos que nosotros podíamos poner a nuestro artículo. Por ejemplo, aplicaciones ambientales o algo así. Bueno, hagamos el experimento con los cuatro sobre el tema de investigación. Nuestro tema de investigación fue Design Thinking para aplicaciones ambientales, por ejemplo. Entonces, ese puede ser un primer título que nosotros podíamos colocar. Entonces, Design Thinking, por ejemplo, es un buen título, pero después uno miraría, ¿cierto? Thinking y, para aplicaciones ambientales, ¿cierto? Ingeniera, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Bien, gracias, ingeniera. ¿Cómo está? Bien, aquí estamos intentando ver qué título podríamos colocar. Estamos votando ideas entre todos. Sí, Aplicas. ingeniera, no podríamos ponerle en vez de Design Lian, que fue con la que Ah, trabajamos. sí, sí. Ese, por ejemplo. Sí, perdón. Tienes tu razón. Es que el de design es el de la otra aplicación. Era para mirar Lean. si estaba en la jugada. Sí, sí, sí. Lean Startup para aplicaciones ambientales. Casa de estudio, aplicación ambiental, una. Esa puede ser, por ejemplo, una. Otra. Entonces, uso de apps. Esta es, por ejemplo, una. ¿Listo? Ahí estamos votando ideas. Entonces, vamos a otra. Entonces, por ejemplo, otra que podríamos colocar es uso de apps para concientización o no sé, concientización del manejo ambiental de residuos sólidos en Armenia. Mire que esa también nos está hablando, por ejemplo, de lo que nosotros hicimos, ¿cierto? Que nosotros estábamos trabajando ahí, residuos, jaja. Bueno, entonces, ¿qué otra cosa así que se les ocurre? Ah, mire, uso de apps para educar en el ambiente, también. Uso de apps para educar
en el cuidado ambiental. Listo. Puede ser otra. Otra que, por ejemplo, pudiéramos colocar, podríamos decir también, si le tuviéramos un nombre, la nuestra se llama, como la tenemos hasta ahora, por ejemplo, esta, Educa tu mente para que respire tu ambiente, porque no, ese también podría ser un buen título. Entonces, Educa tu mente para que respire tu ambiente. Eh, apps ambientales o algo así, como para enfocar más. ¿Sí? Si le tuviéramos un nombre, pues acá no le hemos puesto nombre, pero lo que yo les decía aquí, por ejemplo, este aplicativo reciclaje UNAD, o pongámosle este nombre tentativo. Si ya le tuviéramos un nombre, entonces el nuestro podría ser también aplicativo reciclaje UNAD como medio de educación ambiental o algo así. Entonces ahí podemos ir como botando ideas del título. El título como que una vez nos dice hacia dónde vamos, ¿cierto? Aquí pues ya vamos los diferentes autores, que en este caso están los cuatro, está Mauricio, está Ricardo, está Héctor y está Héctor Javier y está Paola. Entonces aquí iríamos los autores. Habitualmente en este formato IEEE, que es el que estamos viendo acá, que ¿por qué es IEEE? Porque da un formato, pero el contenido de los artículos científicos es similar, pero el formato es por el tipo de letra, que vamos a dos columnas y ellos tienen una manera especial de hacer citas, que son estas citas IEEE. Pues habitualmente en este formato, como algunos proyectos tienen un investigador principal, que fue el que tiene la idea y unos investigadores asociados, entonces aquí van los, como el autor de la idea y los que le colaborar. Entonces a veces se pone así, pero si no, pues se puede poner alfabético. Aquí uno colocaría qué universidades, ¿no? Entonces, Universidad Nacional Abierta de Distancia y sus correos. ¿Qué correos por lo general pone uno en este tipo de artículos? El correo institucional, o sea, el @unad.edu.co, porque pues imagínense un artículo de estos y por ahí que salga Paolita la cosita más linda @gmail.com. Pues, entonces toca que sean cosas realmente así como de seriedad científica. ¿Listo, chicos? Listo, segunda parte que nosotros tenemos acá en nuestros artículos científicos. Ya vimos cómo poner un título. Ese título uno lo vuelve a revisar al final cuando acabo de escribir todo, a ver si como que le convence o le quita o le pone. Entonces, lo segundo para esto es algo que se llama el abstract o el resumen. Resulta que ese es como cuando uno está viendo el resumen de las series allá en Netflix o cuando todavía conseguimos el DVD o estamos viendo la reseña de una película de cine que nos cuentan el resumen de qué se trata, ¿no? Entonces, un fugitivo que ha sido acusado de un crimen que no comete, una venganza que no. Entonces, o te atrapan ahí en ese resumen o tú dices, no, eso no es para mí. Igual pasa en una o en un resumen de un artículo de investigación, ¿cierto? Entonces esto nos captura la atención o definitivamente no, y esa es la idea nuestra. La idea es que capture la atención del lector. ¿Listo? Es como una mini versión del artículo. ¿Por qué? Porque cuando uno está haciendo, digamos, ya investigaciones y buscando referencias bibliográficas, por ejemplo, para una tesis, entonces uno no se va a poner a leer los 20.000 artículos, sino empieza a mirar, por ejemplo, en revistas especializadas precisamente como IEEE, que nosotros tenemos el acceso desde la universidad. Entonces uno lee ese Lastrap y ahí dicen, ¿qué hicieron? Entonces uno dice, ¿este tema me sirve? O dicen, esto no me sirve. Entonces la idea es capturar la atención, decir brevemente de qué se trata el artículo, como que tratar de contar cuál era el objetivo del trabajo, metodología y resumen de los resultados y que no pase más de 250 palabras y que lo escribamos al final, porque al final ya acabamos de hacer todo el artículo, ya como que la tenemos clara, ¿listo? Entonces esta parte es ese abrebocas, esa descripción que va en la contratapa de las películas, para nosotros es la parte que va como en la contratapa de nuestro artículo, ¿listo? Entonces aquí va ese resumen muy chiquito que se llama Astro, que luego se construye al final. Luego de esto, entonces va esta parte que se llama introducción. ¿Listo, muchachos? Entonces acá, ¿qué se ve en una introducción?
En la introducción uno tiene que contar cosas como por qué se ha hecho el trabajo, qué han hecho otros, mm, y pues habitualmente uno tiene que mostrar que aunque ellos hicieron cosas muy buenas, entonces no se adaptan a algo que yo identifiqué diferente, ¿cierto? Porque pues si no, ¿cuál sería, digamos, el chiste de haber investigado si ya todo lo había resuelto otro? Debe motivar al lector para que lea todo el artículo y aquí tiene que mostrar la hipótesis u objetivos, o sea que nos muestra trabajos previos, cuál es el problema y la hipótesis. Esa parte va en toda esta mega sección que nosotros vemos acá de contenido. Entonces, por ejemplo, nosotros acá ya tenemos en nuestro documento un inicio muy bueno, que yo considero que acá, por ejemplo, en esta parte uno podría hasta llevarlo a la introducción y empezar a cortar, porque pues no podemos pasar toda esta parte que tenemos acá, pero es un inicio muy bueno. Por ejemplo, este inicio captura al incumplir la tarea de cuidar el medio ambiente, donde actualmente vivimos, la falta de empatía por el medio ambiente, hace que se deteriore nuestro planeta, bla, bla. Entonces, de hecho, ya me captura la información, la contaminación por volúmenes de residuos, el abandono gubernamental y el desconocimiento de los ciudadanos se ha tornado alarmante. Todo esto está perfecto para un primer párrafo de introducción porque captura la atención. Entonces, ahí, ¿qué más podemos poner? Toda la cuestión de descripción del problema. Entonces, aquí cuando estamos hablando del problema, que no hay un manejo adecuado, esto que ustedes tienen aquí, según el Observatorio Nacional de Salud, del Quindío, por cada 100.000 habitantes, todo esto, digamos, cojo un pedacito acá, chum, cojo un pedacito acá, por eso el artículo va al final de la investigación, porque todo eso que tenemos acá nos sirve de insumo del artículo, ¿listo? Esto que ustedes dicen, Armenia produce 183 toneladas de residuos, que implica que un mal manejo entonces represente un riesgo para la salud y que y toda esa parte también va en fuentes. Entonces, eso que estamos contando acá, que nosotros podríamos llevarnos para allá todo esto del manejo ambiental de que han hecho las autoridades, pues ya nos cuenta el problema y entonces ustedes pueden contar de ahí, pues teniendo en cuenta lo que hablaban en algún momento, la importancia o el uso masivo de aplicaciones móviles, surge una importante oportunidad de investigación asociada al uso de apps ambientales para educar a las personas. Como que con eso terminamos, ¿no? Como que damos un recorrido, le llevamos al lector por todo el problema para llegar acá, a esta parte de esa pregunta-problema. Entonces, digamos tal cual no, pero sí charladito. Se podría, mediante el empleo de una aplicación, concientizar a la población de Armenia para tal cosa y tal otra. Y todo esto que estamos hablando es parte de la introducción. Como dijimos hace un rato, viene una introducción donde me están como empezando a involucrar muy bien en el cuento y en el tema. Y después pues nos vamos como a la parte fuerte, que es la parte de qué hicimos nosotros, ¿no? Y en la parte asociada aquí, por ejemplo, al desarrollo de contenidos. Aquí nos están contando es que el desarrollo de contenidos lleva este tipo de título y un subtítulo y que aquí va el papel, pero en el contenido pues nosotros tenemos que contar qué hicimos y qué han hecho otros y qué no hicimos nosotros, porque aquí presentamos el problema, ¿cierto? Entonces, existen diferentes aplicaciones ambientales. En Colombia se estima que tal, o en el mundo tal, o existen tales iniciativas, pero pues estas no se enfocan a la realidad de nuestro país, porque eso es lo que primero, digamos, uno puede decir, ¿no? Hay una aplicación buenísima que construyeron, pero es para allá, no es para mi entorno. O puedo decir, no, mi aplicación, vi que la universidad tal está construyendo una aplicación, pero para Bogotá, pero Armenia tiene unas características particulares. No, que también existe una aplicación en Armenia, resulta que me di cuenta ya revisando las referencias que tengo que colocar acá. Ah, no, pero entonces la mía se va a enfocar en esto con este factor diferenciador, porque seguro pues habrán ideas que se parecen, pero igualitas a las de nosotros no van a ser. Entonces acá uno tiene que contar esos contenidos como para ir contando ahí qué hace. Hay, digamos, artículos. Este, por ejemplo, quería mostrarles acá. Aquí viene toda la introducción y aquí cuál era el problema.
Y en esta parte, por ejemplo, hay una cuestión asociada al marco teórico. Entonces, este es sobre requisitos para sistemas que son centrados en salud. Entonces acá, por ejemplo, se cuenta que hacen fulanito dijo, perenjanito dijo, existen investigaciones de no sé quiéncito, que la aplicó en Alemania, que esta la aplicó en no sé qué, que dijo que era buena, pero que no le dio resultado, que en Taiwán también trataron de hacer esto. Entonces aquí estoy mostrando que yo hice como un rigor investigativo, pero que voy a hacer mi presentación porque a pesar de que todos estos han hecho unas propuestas muy interesantes para mi problemática, no se cubre esa necesidad con esto. Entonces ahí sí uno muestra, por ejemplo, su propuesta y cuenta qué hizo. Entonces aquí, por ejemplo, nosotros podíamos hablar, después de contar un poquito en el desarrollo que han hecho otros, o por ejemplo en nuestro caso que han hecho las autoridades ambientales, existen otras apps ambientales que hacen, que no hacen, etcétera. Sí contar luego cómo es nuestra propuesta. Entonces, aquí es donde uno cuenta, bueno, para hacer esto, entonces usé la metodología Design Thinking, en la cual, perdón, Lean Startup, en la cual pues nosotros identificamos un producto mínimo viable, el producto general, imaginamos que tendrá esto, nos enfocamos en desarrollar esto, y aquí cuenta uno la metodología y lo que uno hizo. Entonces, no, hicimos tal cosa, y ahí no puede colocar muñequitos y grafiquitas mejor porque en un artículo todo esto siempre llamará la atención. ¿Listo? Entonces acá, volviendo acá, ya vimos, esto es como lo que uno llamaría materiales y métodos. Se describen todos los pasos que hicimos, ¿no? Entonces, como los pasos nuestros son una metodología, entonces toca incluir la ILEN, Startup, es una metodología que permite acercarnos, e innovar, tarará, tarará. Como digamos, eso es esta parte del trabajo, ¿cierto? Porque aquí nosotros en un momento del trabajo, y aquí mire que todo esto sirve para la introducción, lo que yo les decía, una parte sirve para la introducción, otra como para el marco teórico, porque aquí hay referencias muy buenas que ustedes ya trabajaron. Bien, entonces por acá cuando nosotros hablábamos de em, el diseño metodológico, entonces aquí hablábamos del Lean Startup, decíamos que era tal cosa que consiste en tal, que con esa colocamos una propuesta que consiste en tal cosa y aquí como articulábamos nosotros la metodología a lo que íbamos a hacer en cada una de las fases, entonces uno explica eso en esa parte, ¿listo? Entonces, mediante la metodología, el proyecto contempla estas fases. En la fase de construcción haremos esto de medición y de aprendizaje. Coloca uno un grafiquito como este que ustedes tienen, está excelente, uno lo podría colocar allá. Y nuestra propuesta consiste en estos módulos. Todo eso va dentro del desarrollo de la propuesta. ¿Listo? O sea, todo esto, fíjense que de acá lo estamos trasladando allá en un orden que tenemos. Bueno, entonces aquí vamos como en el desarrollo de contenidos y después de que hemos contado todo ese desarrollo, que existen unas aplicaciones pero no cumplen lo que nosotros queremos, que mediante la metodología identificamos estos pasos y proponemos este producto, como que contamos todo lo que nosotros hicimos y demás, entonces ahí también debemos evidenciar algunas cosas que nos sugieren aquí. Por ejemplo, el diseño del experimento en nuestro caso, es decir, que después de que identificamos que esa aplicación podía tener 5 o 6 módulos, nosotros nos centramos en este. Con este construimos nuestro producto mínimo viable, que es tal cosa. Podemos contar sobre qué población se hizo el estudio. Ustedes ya tienen muy bien especificado en el trabajo la de la muestra. ¿Dónde? En Armenia, porque tal y tal y tal. Y aquí contamos como la parte de los resultados, ¿listo? Entonces, como ustedes hicieron algo para verificar la aplicación, todo lo que uno hace en general, por ejemplo, si son encuestas, si se la di a alguien a probar o todo, entonces la contaremos en las partes de resultados, pero sin interpretarlos, porque la discusión va al final, ¿no? Entonces, digamos, aquí contamos, bueno, después de construir el producto mínimo viable y en la población, entonces hicimos, no sé, un caso de estudio particular con estas que nos permitió ver en esta tabla, no sé, entonces, por ejemplo, puntaje obtenido al navegar por la aplicación, que es muy bonito, por ejemplo, que ustedes propusieron ahí de ir haciendo
digamos, casi que una especie de gamificación de juego para ir incentivando al usuario en todo el buen manejo ambiental. Entonces, motivación del usuario, cualquier cantidad de cosas, todo esto que ustedes tenían por aquí también. ¿Listo? Entonces, todo eso que hicimos para los usuarios, esto aquí, mira, la de la encuesta sencilla que tenemos acá la vamos a contar. Y ahí todas esas gráficas que nosotros tenemos, entonces podemos incluir algunas grafiquitas de esas. ¿Listo? Y esta parte de conclusiones es lo que para nosotros se llama discusión. Entonces, bueno, después de evidenciar estos datos, se analiza que sí, que no, que es viable, que permite despertar la conciencia ambiental. Por lo general, pues cuando uno está haciendo el artículo, uno dice que es, ¿no? Que lo que me inventé, eso mejor dicho, la maravilla, eso es la PPD más chévere y todo el mundo sale con, pues a no ser que, pues en general las investigaciones por lo general uno trata de vender su producto mediante un artículo científico, ¿no? Pero puede ser que alguien diga, no, voy a ser honesto y pues no me fue tan bien. Pero en general uno trata de contar esta parte, ¿listo? Como esa parte de las conclusiones es como la discusión, entonces las personas dicen a través de aplicaciones como esta, me doy cuenta que necesito educación ambiental o aprendo sobre el medio ambiente, sobre recursos y demás. Y trabajo futuro, entonces continuaremos, se planea futuro tal cosa surge una oportunidad interesante para continuar implementando el producto y demás. Y eso entonces sería, digamos, lo que es acá toda la parte de la presentación como tal del trabajo. Fíjense que ya en formato IEEE, si yo pongo una grafiquita, igual que pasa en APA, entonces él tiene su formita aquí de referenciar las gráficas, acá se llaman figuras, y aquí abajo, todo esto está en New Roman, está en New Roman 8, ¿listo? Times 8 y Times 10. Entonces acá, tac, tac, tac. Esto como va a dos columnas y espacio sencillo, o sea, cuando uno lo pasa a formato normal siempre sale harto, porque no lo ve así chiquito, pero siempre es harto. Habitualmente esto es por ahí máximo 3, cuando construye uno artículos en IEEE, máximo 3 hojas. Siempre en esa parte de discusión de resultados, y al final siempre es bueno colocar, por ejemplo, una gráfica, una tablita, todo esto le da al lector como una idea más clara de lo que sucede. Entonces, así como ustedes tienen acá estas gráficas que hace un momentico estábamos viendo, estas gráficas son muy valiosas para colocar en un artículo. Mira, por ejemplo, recomendaría la app. Entonces, o podemos colocar las gráficas o podemos ver si lo presentamos en forma de tabla, ¿listo? Entonces, todo este tipo de gráficas son muy valiosas para incluir en esta parte del artículo. Listo. Entonces, como decíamos, al final, como son los resultados, pues ahí como que se muestran las gráficas y el análisis después de esto, digamos, las gráficas harían parte de la sección previa a los resultados y en los resultados. Ah, no, a la gráfica estarían los resultados, pero luego en la discusión es cuando nosotros decimos aquí que en la discusión, pues se interpretan los datos. Entonces, por ejemplo, por lo que vemos aquí en nuestras gráficas, es una aplicación que tuvo una buena acogida en la población en la cual la estudiamos. Listo, aquí se incluyen necesidades futuras, como decíamos también, si hubo algo anómalo o no, también se incluye en el sentido ya que estuviéramos haciendo otro tipo de análisis. Por ejemplo, ¿qué es algo anómalo para nosotros? Si estuviéramos viendo por ejemplo, no sé, un análisis de tráfico en una red que estuviéramos estudiando algo y hay un dato anómalo, es importante contarlo porque puede ser, no sé, un riesgo de seguridad ahí que acabamos de detectar. O si nosotros estamos haciendo un análisis ya en temas, por ejemplo, de analítica de datos y entonces allá se hay un dato anómalo, también es importante contarlo porque de pronto en el contexto ese anómalo tiene algo muy importante que demostrar. ¿Listo? Bueno, esto que dice acá de la sección más leída luego del resumen es verdad. O sea, uno llega al artículo, ve el título, lee las y al final miran qué terminó lo que dijeron allá, como para abreviar toda la historia. Entonces, por eso es importante ahí. Aquí entonces se incluyen unas referencias, ¿listo? Entonces se acaban unas referencias, se acaban unas referencias en formato IEEE, no es el mismo formato que nosotros manejamos en APA. Fíjense que acá por cada
cita que yo hago, entonces voy colocando como aquí, como en un cuadro, en un corchetico cuadrado. ¿Listo? Y aquí voy colocando apellido, coma, inicial del nombre, que eso sí se parece en algo al APA, y acá entonces el nombre del artículo o del libro y demás. Y pues aquí demás, los demás datos de volumen o el sitio web y demás. Y estas son como las referencias en APA, porque digo, en IEEE, acuérdense que en APA uno, por ejemplo, si estuviera referenciando a este señor, escribiría entre paréntesis, Garde afirma tal cosa, según estudios de Garde, y uno le pone la fecha. Pero en este caso, lo que se hace es por aquí, es, digamos, esta cita acá, aquí. Por ejemplo, esto sugerido por Wiggers. Entonces aquí nos está indicando en el 18, no dice el año como si lo hacemos en app. Bueno, eso en cuanto a nuestro artículo de investigación. ¿Listo, muchachos? Entonces, hasta aquí, no sé si tienen alguna duda, preguntan, sugerencia. Bueno, acá cerrémoslo. Y esta es la plantilla que tenemos acá. ¿Listo? Hasta aquí todo bien, como dijo el pie. Sí, ingeniera, está explicado, mejor dicho, hasta más no poder. Listo. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Voy a pausar la grabación. Bueno, inclusive la voy a detener.